¿Cómo están? Vamos a comenzar con lo que se presenta la primera unidad de la materia de Turismo 1, que se denomina Evolución del ocio en diferentes edades de la historia de la humanidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la evolución del ocio, se convierte casi difícil o imposible no hablar de turismo. De todos modos, vamos a tener una unidad específicamente para tratar este tema. Primeramente tenemos que tomar en cuenta una línea de tiempo muy básica, lo vamos a hacer de forma muy general, pero la historia de nuestra humanidad, por ejemplo, se remonta desde el periodo paleolítico, hace unos 200.000 años. Luego partimos al neolítico, tenemos una edad antigua, una edad media, una edad contemporánea y obviamente una edad moderna, acompañada de lo que se presenta la era de la informática. Vamos a ir viendo de manera general cada una de estas. Hace prácticamente 200.000 años aproximadamente es donde comenzaron a aparecer los primeros seres humanos. Primeramente van a dar su aparición en África, pero la aparición de los seres humanos prácticamente, si tomamos en cuenta los antecedentes evolutivos, se va a iniciar hace unos 8 u 6 millones de años, con la aparición, por ejemplo, del primer homínido y los procesos posteriores de evolución, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el Australopithecus. Luego vamos a tener, bueno, de manera general, como mencionar algunos, el Homo erectus, el ergaster, luego vamos a tener el Homo antecesor y obviamente va a haber un momento en el que vamos a vivir de forma contemporánea con los neandertales en Europa y en parte de Oriente Medio. Y obviamente hace unos 200.000 o 180.000 años ya van a aparecer los primeros Homo sapiens. Van a dar su aparición primeramente en África, cuando hablamos, por ejemplo, de un origen común. O en otros casos, por ejemplo, también se habla de una evolución de una polievolución que se va a ir dando en diferentes continentes. De África va a partir hacia Europa y de Europa a Asia, y luego van a ir poco a poco. Primeramente se va a colonizar Oceanía y después el continente americano hace unos 10.000 años, cuando se inicia el periodo del Holoceno y se inicia, por ejemplo, se inicia nuestro periodo climático actual. En los siguientes años, por ejemplo, va a haber una serie de transformaciones. Primeramente vamos a iniciar, por ejemplo, con la horticultura y de ahí va a partir, por ejemplo, aparece la agricultura como tal. Nos vamos a empezar a asentar y poco a poco, por ejemplo, se va a ir dando una serie de desarrollos o de condiciones propicias para dar origen a los primeros estados y obviamente posteriormente a los primeros imperios y posteriormente, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos como los siguientes periodos. Por ejemplo, son algunas imágenes. Este es un periodo de gran movilidad, por ejemplo, sobre todo el periodo del Paleolítico. Entonces es un periodo de grandes migraciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo desde prácticamente Siberia van a atravesar por el estrecho de Bering hacia América y así sucesivamente se va a ir dando paulatinamente una colonización del continente americano. Otras teorías, por ejemplo, mencionan de que parten de algunas islas de la Polinesia, o también hay otras migraciones desde lo que es Australia a la Patagonia Argentina y de las islas polinesias desde Pascua y obviamente también la parte de América. Otra teoría, por ejemplo, nos dice que atravesaron paulatinamente por las islas de Aleutianas hasta llegar a Norteamérica y obviamente continuar con su migración. Entonces, ya si nosotros consideramos el concepto actual de turismo, podemos mencionar de que ya se está desarrollando un periodo de migraciones o una actividad turística en sí misma. En la Edad Antigua podemos documentar, por ejemplo, como el primer viaje turístico, el realizado por la reina Hatshepsut, que fue, por ejemplo, sucesora del faraón Tutmosis II en el año de 1493 a.C. Otras actividades, por ejemplo, similares se dan en el 752 a.C., donde, por ejemplo, algunas bahías son consideradas como centros vacacionales, lo que nosotros podemos considerar como playas actuales, ¿no? En estas bahías, en estas costas, sobre todo alrededor del mar Mediterráneo, iba la gente a descansar, ¿no? A pasar su tiempo libre. Los griegos van a jugar también un papel muy importante en este periodo de la Edad Antigua porque van a empezar a tener una serie de respeto hacia los viajeros, una serie de costumbres propias hacia cierto tipo de actividades de viaje. Una de las actividades más comunes, sobre todo de viaje o de traslado de un lugar a otro durante el periodo antiguo para el mundo griego, es precisamente los Juegos Olímpicos, que se realizaban en la ciudad del Olimpo y se realizaban cada 4 años. De hecho, una forma, por ejemplo, de documentar
algunos acontecimientos griegos se da a través de lo que nosotros conocemos como las Olimpiadas, que de hecho hasta el día de hoy se practica. También en este periodo para el mundo griego se va a realizar las primeras peregrinaciones religiosas, lo que nosotros conocemos como turismo religioso, y están orientadas más que todo dirigidas hacia el oráculo de Delfos y de Dodona. El pueblo romano va a ser uno de los primeros por otra parte, en sofisticar el tema de cierto tipo de actividades turísticas. Van a ser muy comunes, por ejemplo, para la región de España, el tema de las termas de Caracalla, que son aguas termales, donde se realizaban una serie de espectáculos, algunas actividades teatrales, y obviamente va a generar un gran desplazamiento de personas desde Roma en algunos casos hasta estas aguas termales. Otro factor importante para el traslado durante este periodo es precisamente algunos hechos importantes. Tenemos el periodo de lo que se conoce como la paz romana. Hay un desarrollo importante en vías de comunicación. Los romanos tienen esa capacidad, por ejemplo, de construir grandes vías de comunicación por todo lo que era Europa y parte de Oriente Medio, y obviamente está acompañado también de una prosperidad económica. Y hay otro tipo también de desplazamientos relacionados, por ejemplo, con el tema de lo que es el comercio, con el tema de la obtención de ciertos alimentos o de ciertos productos de zonas más exóticas dentro de lo que es el Imperio Romano. Y obviamente también el ejército va a jugar un papel importante en la seguridad en estos momentos, porque va a controlar cualquier tipo de hechos vandálicos durante todos estos caminos romanos. Estos son unos mapas, por ejemplo, de algunas de las vías romanas por España, y precisamente acá se encuentran algunas aguas termales. Esto es lo que se conoce como la Vía Augusta. Otro periodo importante es precisamente el turismo en la Edad Media, y parte por ejemplo de un periodo de conquista de ciertas regiones. Es un deseo humano prácticamente nato. Posteriormente tenemos en el 1476, todavía cuando se está desarrollando, o estamos en el ocaso del Imperio Romano, una serie de invasiones bárbaras que van a hacer que decaigan los viajes por temas peligrosos. Y obviamente aquí, por ejemplo, una vez que los romanos se cristianizan, un factor importante es que se van a empezar a realizar una serie de peregrinaciones desde Venecia hasta Tierra Santa. Son los primeros viajes, por ejemplo, que se realizan de Europa a Tierra Santa, ¿no? O sea, estamos hablando de Jerusalén y demás. En 1814 se van a realizar una serie de viajes de peregrinación por Europa. Podemos mencionar, por ejemplo, el Camino de Santiago. Para el mundo islámico tenemos el tema de la Meca, que es muy similar, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, para los musulmanes, una vez en la vida todo musulmán tendría que visitar la Meca. Estamos hablando prácticamente de un turismo de peregrinación. Y algo similar también va a suceder no solo con el Camino de Santiago, también tenemos, por ejemplo, la peregrinación hacia el templo de Canterbury para el lado de Inglaterra, y también tenemos otros casos como lo que es la peregrinación por todas partes de Europa hacia lo que representa Roma. Para 1095 y 1291 después de Cristo tenemos, por ejemplo, el viaje de las cruzadas, que se van a ir desarrollando para revitalizar por un lado el comercio entre Europa y Oriente, pero obviamente también va a partir de aspectos de peregrinación. Esto va a ser muy fundamental para el mundo europeo, porque va a poder redescubrir algunas ciencias y va a dar paso más adelante a lo que nosotros conocemos como el periodo del Renacimiento. Para 1282 se va a fundar, por ejemplo, en Florencia el gremio de los posaderos, ¿no? Las posadas también son un aspecto muy importante para el turismo, porque van a ser el antecedente directo, para lo que nosotros conocemos como la hotelería. De hecho, este gremio para 1290 va a ser uno de los gremios más rentables por la gran cantidad de personas que se van trasladando de un punto a otro por razones de peregrinación o traslados en algunos casos hasta Tierra Santa. Es acá, por ejemplo, que para 1362 van a empezar a aparecer algunas de las primeras ciudades o atractivos turísticos para diferentes viajes. Entonces son algunos sitios de interés que se van a ir encontrando durante estas rutas de viaje de un sitio a otro. Acá está, por ejemplo, algunas de las vías muy comunes durante el periodo de las cruzadas. Luego tenemos lo que nosotros conocemos como la Edad Moderna, y se va a iniciar a partir de 1492, precisamente con la llegada de Colón al territorio, lo que nosotros ahora conocemos como territorio americano, en las Islas Guanahani, que van a ser bautizadas con el nombre de San Salvador. Esto es un periodo importante porque ya hay una gran, por un lado, por ejemplo, hay un avance en el tema marítimo, y por el otro lado ya hay esa capacidad de trasladarse mayores distancias, ¿no? A través, por ejemplo, de los océanos.
en 1500 y 1850 se van a establecer prácticamente las bases de lo que nosotros conocemos como el turismo moderno. En 1550 va a aparecer, por ejemplo, en Italia el coche carroza, y más adelante va a ser modificado por los alemanes, y lo van a hacer un coche más ligero, más fácil de transportar, y se lo van a denominar la berlina. Y para 1670 se va a dar un fenómeno muy importante que va a tener una duración aproximadamente de algo de 300 años, y es lo que nosotros conocemos en nuestra disciplina como el Grand Tour. Y van a empezar a desarrollarse una serie ya de viajes con características más turísticas, y obviamente con estos viajes se van a desarrollar algunos centros vacacionales. Y prácticamente en Europa va a cambiar, por ejemplo, esto de los posaderos se va a ir modificando y va a aparecer lo que nosotros conocemos como la hotelería como tal. Para este momento también se van a ir desarrollando, por ejemplo, los baños de vaso, que van a tener una función terapéutica muy importante en Europa, y por el otro lado también se van a ir recomendando una serie de playas frías, como las que mencioné. Entonces aquí está apareciendo prácticamente lo que nosotros conocemos como turismo médico. Y el turismo moderno, tal y cual lo conocemos nosotros en la actualidad, va a aparecer en la edad contemporánea y se va a ir desarrollando a partir de 1807, primeramente con la aparición del barco a vapor, inventado por Robert Fulton. Y para 1841 prácticamente ya se va a realizar el primer viaje organizado, y va a ser promovido o organizado por el señor Thomas Cook, que es conocido como el padre del turismo. Para 1843 sale el primer libro de lo que es una guía de turismo. Y algo similar va a ir sucediendo, esto es en Europa, ¿no? Y por otra parte algo similar va a ir sucediendo en Estados Unidos. En 1850 los señores Henry Wells y William Park van a fundar lo que nosotros conocemos y todavía sigue vigente lo que es American Express, que primeramente se dedicaba, por ejemplo, al transporte de lo que es mercancías, pero que poco a poco esta empresa American Express se va a ir transformando en una agencia de viajes, y se va a convertir prácticamente en una de las empresas más grandes del mundo. En 1851 va a fundar, por ejemplo, Thomas Cook junto a sus hijos la primera empresa de turismo o la primera agencia de viajes, que la va a denominar Thomas Cook & Son. Para 1950 y 1973 se va a dar prácticamente el boom de lo que es la actividad turística, y va a crecer en formas desmedidas hasta lo que representa nuestros periodos actuales. Para 1990, por ejemplo, van a tener gran concentración de turistas, sobre todo en las regiones costeras, y para el 97 vamos a tener realizando algo de alrededor de 4.000 millones de viajes turísticos por todo el mundo. En la actualidad, por ejemplo, para la década del 2000 ha habido un periodo de disminución de la actividad turística por el tema de la recesión en Europa y en Estados Unidos, pero lo que más influye, por ejemplo, la actividad turística actual en las últimas décadas ha sido prácticamente la innovación en los transportes, ¿no? Ya que ha jugado un tema muy importante, el tema marítimo. Hay una gran innovación, por ejemplo, en el tema de lo que nosotros conocemos como cruceros, y se van a ir desarrollando en gran medida, ¿no? Hay un desarrollo muy importante, o la aparición de lo que vamos a conocer a través de las nuevas tendencias de lo que representa el desarrollo sostenible, y obviamente en su momento de la aparición del turismo sostenible, y se va a dar inicio a un periodo o una tendencia de lo que nosotros conocemos como desarrollo o como ecoturismo. Y obviamente el turismo también busca erradicar la pobreza en la actualidad, y es acá, por ejemplo, que una medida o una política que utiliza la actividad turística para erradicar la pobreza a nivel mundial es lo que nosotros conocemos como turismo comunitario. Por otro lado, por ejemplo, en el periodo prehispánico en la región de América no está también exenta de una serie de actividades que nosotros podemos relacionar con el turismo. Solo vamos a mostrar de manera escueta un caso, y es precisamente lo que nosotros tenemos acá, y es toda la conexión caminera que se inicia en la región de los Andes con sus dos vertientes o ramales. Por un lado tenemos el ramal de la costa y el ramal de la serranía o de la cordillera, que se conoce como Capacñano o Camino Inca, que no ha sido iniciado en su conjunto por los incas, ¿no? Es un camino más antiguo. Hay una serie de culturas que han ido desarrollando estos caminos. Por el lado de Bolivia, por ejemplo, tenemos la cultura tehuanacota y otras culturas más regionales. Por el lado del Perú, por ejemplo, tenemos la cultura moche, tenemos la cultura chavín, tenemos la cultura huari u otras más. Lo mismo sucede, por ejemplo, por el lado de Argentina y de Chile. Lo que hace que sea denominado como el camino inca es obviamente que los españoles, cuando llegaron a estas zonas, ya tenía esta denominación, o porque ellos lo administraban,
le dieron ese nombre. Por otra parte, los incas obviamente tienen a su favor el tema de que son los que van en su periodo administrando y manteniendo estos caminos a través de la mito, y van a generar lo que nosotros conocemos como tambos, para lo que son sitios, por ejemplo, de descanso, de acumulación de productos y redistribución, por ejemplo, de todos los productos que se producían en la región de los Andes a las diferentes partes del imperio de Tahuantinsuyo. Otro caso importante, por ejemplo, que tenemos relacionado con un periodo de movimientos fuertes en la región de los Andes es precisamente la ruta del Spondylus, y es el transportar, por ejemplo, estas conchas marítimas de Spondylus de aguas más cálidas por la región de Ecuador hasta zonas más meridionales, ¿no? Más australes de lo que es la cordillera de los Andes. Estamos hablando de alguna parte meridional, por ejemplo, territorio boliviano, y por otra parte también hasta algunas regiones de Argentina y Chile. Otro factor importante en este periodo también que hay una gran vinculación entre algunos centros religiosos importantes en la costa del Perú. Por ejemplo, tenemos Pachacamac, que se va a conectar con otro centro religioso importante que hasta ahora sigue vigente en territorio boliviano, que es prácticamente Copacabana. Entonces hablamos también de que acá en la región de los Andes se va también desarrollando un turismo religioso muy fuerte, un turismo de peregrinación. ¿Qué pasará, por ejemplo, o qué se esperó, qué pasará para el año 2000? Estamos ya en la década en el año 2020. ¿Qué es lo que se esperaba en realidad, no? Porque estamos viviendo una coyuntura mundial bastante complicada con esto de lo que nosotros conocemos como la pandemia del COVID-19. ¿Qué se esperaba para el 2020? Primeramente, se buscaba que haya un aumento en los beneficios económicos a través de una gestión pública y turística mejorada. Obviamente que el turismo tenía que cumplir algunas metas de erradicación de la pobreza. Se estaba poniendo con fuerza, por ejemplo, lo que son las planificación estratégica territorial a largo plazo. Obviamente hay un fuerte componente en lo que es la implementación de lo que nosotros conocemos en la actualidad como turismo sostenible. Y obviamente con la propuesta de lo que es el turismo sostenible tenían que haber algunas nuevas medidas de desarrollarse, ¿no? Ya se habla con fuerza en los últimos años de lo que es la tendencia de los destinos turísticos sostenibles. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en realidad? Bueno, recientemente hemos tenido esta crisis a nivel mundial, esta crisis sanitaria mundial prácticamente, que es lo que nosotros conocemos la pandemia del COVID-19, que ha prácticamente paralizado todo el sector turístico. Entonces, se preveía, por ejemplo, un crecimiento del más 4%, pero para enero sí se había iniciado con un crecimiento del más 2%, pero en realidad a partir de febrero, marzo y mayo y junio prácticamente ya tenemos una caída muy fuerte de lo que es la actividad turística. Se ha paralizado totalmente el sector. Podemos mencionar que hay una pérdida de 850 y 1.100 millones de turistas internacionales en tránsito, ya no están viajando. Hay una pérdida de entre 910 millones y 1,2 billones de dólares americanos por el tema de ingresos de exportaciones en turismo, y se ha puesto en peligro la fuente de trabajo de alrededor de 100 y 120 millones de personas que trabajan en el sector turístico. Podemos ahora entrar un poco más en detalle después del breve resumen de lo que habíamos visto que es el turismo o la aparición del turismo desde el Paleolítico hasta la actualidad. Y vamos a entrar un poco más en materia refiriéndonos a lo que nosotros conocemos como la revolución industrial y la separación de la obligación del tiempo libre. Esto es muy importante porque prácticamente en este periodo se van a dar las condiciones apropiadas para lo que nosotros conocemos como turismo actual. Va a tener sus inicios la revolución industrial a finales del siglo XVIII y obviamente a principios del siglo XIX. Prácticamente una de las características es que va a reemplazar las economías del trabajo basado en la actividad manual hacia una economía basada en lo que es la industria y la manufactura. Prácticamente son unos 10.000 años desde que se ha mantenido el proceso agrícola tal cual lo conocíamos, con leves modificaciones, hasta la aparición, por ejemplo, de lo que es la revolución industrial, que va a tener unas consecuencias muy importantes para el desarrollo de la historia de la humanidad en los últimos siglos. Hay algunas condiciones previas. Primeramente, se va a desarrollar obviamente en Inglaterra, que estaba acompañado de cierto tipo de elementos, ¿no? Hay un gran interés por la investigación y se van a ir dando cierto tipo de avances tecnológicos. No podemos mencionar algunos. Precisamente va a haber una desarticulación de la economía agraria, que estaba basada en el modelo feudal. Va a haber un fuerte crecimiento de la población, va a haber un desarrollo de adelantos técnicos y
y obviamente esto va a ir acompañando para una mejora de la producción. Hay nuevas formas de organización del trabajo. Estamos hablando de lo que son los talleres de manufactura, por un lado, y obviamente más adelante se van a ir desarrollando en lo que nosotros conocemos como fábricas o factorías. Y obviamente hay una expansión muy fuerte de lo que es el mercado internacional. Cuando aparece la fábrica como tal, por ejemplo en el periodo de la revolución industrial, las primeras en desarrollarse precisamente son las del sector textil, que prácticamente transformaban el algodón que era proveniente de las colonias en vestimentas y demás aspectos, ¿no? Hay una mejora en la producción del tema productivo del trabajo. Estamos hablando de que esta serie de invenciones que se van a ir desarrollando a finales del siglo XVIII y principios del XIX se van a introducir, por ejemplo, a la actividad a la actividad comercial en ese entonces o de producción. Estamos hablando de que se van a introducir las máquinas a vapor, y de estas máquinas a vapor van a ir apareciendo primeramente las hiladoras mecánicas y el telar automático. Con ellas se hacía una producción más en serie, que ya no necesariamente va a generar una serie de vestimenta por unidad, sino que se va a empezar a producir a gran escala. Estas máquinas, por otro lado, van a ser muy costosas y obviamente se va a necesitar de un fuerte capital para comprarlas, y ese capital lo van a brindar precisamente personas adineradas. Más adelante, por ejemplo, ahí es donde va a ir desarrollándose las fábricas como tal. Se van a ir buscando grandes inmuebles con galpones amplios para instalar este tipo de maquinarias. Y es acá, precisamente, es en este momento donde van a aparecer lo que nosotros conocemos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, como factorías, o lo que se conoce en nuestro territorio o en español como fábricas. Hay una clase obrera que va a aparecer con fuerza y es precisamente los obreros. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, estos señores son personas que van a trabajar a pequeños talleres, obviamente en su caso primero en sus domicilios, y obviamente posteriormente se van trasladando en grandes números a las fábricas. Hay una nueva forma de producción. El obrero, por ejemplo, ya no controla la elaboración del producto en su conjunto como lo hacían anteriormente los artesanos. Lo que hace es, por ejemplo, trabajar ciertas pequeñas partes de todo el proceso de producción, pero lo van a hacer de forma repetida, y obviamente esto va a generar gran cantidad, y lo van a hacer en gran cantidad de veces, lo que va a generar una producción en serie. En este momento las jornadas de trabajo eran bastante pesadas, estamos hablando de entre 14 horas o más de trabajo. Por otro lado, por ejemplo, los salarios son muy bajos y no se cubre, por ejemplo, las demandas de producción, lo que va a generar de que tanto no solo lleguen a trabajar personas de mediana edad, sino que también inician sus trabajos en este tipo de sectores las mujeres, por un lado, y sobre todo se va a producir lo que nosotros conocemos como explotación infantil, para niños trabajando en estas factorías. Acá también es un tema muy importante que juega en la aparición en el periodo de la revolución industrial y la aparición de las fábricas, es lo que nosotros conocemos como el capital, y es el dinero que se invierte, por ejemplo, en la producción. Y esta inversión tiene como objetivo precisamente el obtener ganancias económicas. Va a ser fundamental hoy en día indispensable para poder costear los pagos de los salarios, las máquinas, los edificios y la materia prima. Tiene su origen en dos aspectos importantes. Primeramente, la riqueza obtenida de la explotación en las colonias en un inicio, y la segunda, gracias a la ganancia que se produjo por el crecimiento del sector agrícola en su momento. Algunas consecuencias de la revolución industrial: precisamente pasamos de una economía agrícola y ganadera por un lado, y de carácter más individual y de producción controlada por parte de algunos individuos de todo el proceso, a una implementación de una producción a través de lo que se conoce como la implementación de la tecnología por el uso de ciertas maquinarias y la producción de productos en serie. Hay una serie de cambios sociales importantes. Se va a dar muy fuerza, va a tener mucho auge lo que es el periodo de la sociedad o la clase que se conoce como burguesa, que era la que aportaba el capital. Por otra parte va a aparecer otra clase social que va a ser la obrera. Muy pronto estas dos clases van a empezar a tener una serie de antagonismos y luchas internas, ¿no? Por la obtención, por ejemplo, o la redistribución equitativa de los recursos, que más adelante va a explotar o va a estallar lo que nosotros conocemos como la revolución rusa o la revolución de los soviets. Hay un cambio en la economía, se está, por ejemplo, poniendo aquí
fuerza lo que se conoce como mercantilismo y el libre comercio, que es una de las teorías muy fuertes de Adam Smith. Se comienzan a aparecer las grandes empresas, se da una brecha más marcada entre ricos y pobres, y obviamente entre la aristocracia se van a acentuar más, y los países grandes cada vez están más industrializados. Sobre todo lo que más se trabaja en este momento es el sector textil, y obviamente esto va a ir dando un cambio demográfico muy fuerte. Se va a producir también lo que nosotros conocemos como el éxodo rural. Hay gran cantidad de gente que va a migrar de las áreas rurales a las áreas urbanas, y esto va a generar una serie de focos de contaminación que van a determinar un aumento con enfermedades como el cólera en su momento, que se va a desarrollar en Inglaterra. Obviamente también es el inicio, el periodo de la revolución industrial es el inicio de lo que más adelante en la actualidad conocemos como el cambio climático. Se puede decir que desde la revolución industrial todo ha evolucionado más rápido, entonces hay una serie de cambios muy fuertes desde el siglo XIX hasta la actualidad, en estos últimos 200 años y un poco más. Ahora podemos iniciar con lo que nosotros conocemos como tiempo libre o como el tiempo. El tiempo es el tiempo que la gente le dedica a ciertas actividades que van a corresponder por un lado, por ejemplo, a tareas o a trabajos formales, algunas tareas domésticas esenciales, y obviamente vamos a tener algún tiempo para realizar cierto tipo de actividades recreativas. Podemos mencionar, por ejemplo, esta frase muy famosa de Lewis Carroll, que nos dice, ¿no? Si conocieras el tiempo tan bien como lo conozco yo, dijo el sombrerero, no hablarías de matar el tiempo como personal. Muy bien que aprovechemos de manera apropiada en estos momentos nuestro tiempo. Esta es una frase muy interesante que se presenta en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Históricamente hablando, siempre ha existido una preocupación por el tiempo. Primeramente está muy relacionado con los ciclos agrícolas. Estamos hablando de periodos de cosecha, de siembra, de cosecha y obviamente de distribución de los productos. Ha sido muy importante en su momento comprender esta concepción del tiempo desde los ciclos agrícolas en general. También a partir, por ejemplo, de cierto tipo de mitologías, siempre las culturas han tenido una cierta veneración por el tiempo. Tenemos acá el caso de los griegos con lo que es el dios Cronos. Para lo que es el siglo XX tenemos lo que es la idea de lo que es el tiempo relativo, que es la propuesta de Albert Einstein. Hay muchas acepciones, por ejemplo, en la vida sobre tiempo. Por ejemplo, podemos hablar de tiempo de vida y va a involucrar, por ejemplo, la evolución, desarrollo, pasado, futuro, el nacer, morir, crecer, reproducirse y morir, nosotros, ¿no? Es obviamente el tiempo cuantitativo por excelencia, entonces puede ser medido y puede ser cambiado por dinero, y eso lo hacemos constantemente nosotros, y puede ser, por ejemplo, usado como producto mercantilizable, que es un elemento muy común de nuestra sociedad actual. De hecho, por ejemplo, en las universidades y en las empresas lo que se hace es precisamente vender el tiempo. Hay una persona que vende su tiempo para enseñar, para realizar cierto tipo de actividades productivas, y hay otra persona que tiene la posibilidad de poder comprar ese tiempo para aprender cierto tipo de cosas. A eso nosotros podemos entender como tiempo mercantilizable, y este tiempo lo intercambiamos obviamente por dinero, por un salario. La división del tiempo en nuestra sociedad, tenemos que las personas poseen el tiempo de los aspectos importantes, normalmente se están trabajando, y obviamente en su momento tenemos un empleo, y este es un tema relacionado con el impuesto como tal, que se le otorga en realidad no al dinero que tenemos, sino al tiempo de lo que disponemos para obtenerlo. Y por el otro lado tenemos el tiempo libre, que lo vamos a dedicar a actividades de ocio, actividades gustosas, buenas y en muchos casos realizadoras, que es lo que nosotros conocemos como tiempo liberado. Hay una diferencia, por ejemplo, entre ocio y tiempo libre, y está relacionado con la experiencia. El hecho de tener tiempo libre no implica necesariamente vivir en el ocio, no se trata de que nosotros seamos ociosos. El ocio es sinónimo de ocupación gustosa y querida. Entonces nosotros aprovechamos, o cuando hablamos de tiempo de ocio, es cuando nosotros aprovechamos de una forma relacionada, por ejemplo, con la formación personal, con las experiencias de vivencia y demás. Es cuando nosotros, por ejemplo, aprovechamos nuestro tiempo libre en ciertas actividades autorrealizadoras en algún momento. El ocio contemporáneo como tal, podemos hablar, por ejemplo, de algunos aspectos importantes. Podemos mencionar primeramente lo que es la flexibilidad laboral. En los últimos años, por ejemplo, ha ido cambiando esta idea de horarios de trabajo.
Han partido en algunos casos de 8 horas diarias a trabajar simplemente 6. En algunos países, por ejemplo en Europa, se está peleando de ya no trabajar, o se estaba peleando de ya no trabajar, por ejemplo, los 5 días de la semana, sino solamente 4. Hay gente que trabaja, por ejemplo, a tiempo completo, otra gente no. Están de moda en este momento los trabajos de medio tiempo. Y por otro lado también existen los trabajos formales y los informales. Hay gente que trabaja, inclusive nosotros vamos aprovechando nuestras fuentes de empleo se van generando incluso fuera de un ambiente físico, fuera de un ámbito laboral como tal. Hay una serie de mejoras tecnológicas en dos aspectos importantes. Se ha generado mucha mejora tecnológica en el tema de los transportes, tenemos vehículos más rápidos cada vez. Por el otro lado tenemos una mejora en las tecnologías de la comunicación, ya es más fácil mantenerse comunicado. Eso es algo que ha cambiado bastante en los últimos años, y obviamente esto ha dado las condiciones propicias para tener más disponibilidad de tiempo libre. En segundo lugar, el ocio. Podemos hablar, por ejemplo, de dos aspectos importantes cuando nosotros hablamos de ocio, y precisamente tenemos actividades variadas y actividades relacionadas con nuestra sociedad. Las primeras son actividades no obligadas y deseadas, son prácticamente actividades queridas, aludiendo a un carácter obligatorio, son actividades más voluntarias, y obviamente nosotros vamos a tener las oportunidades para poder realizar cierto tipo de cosas que nosotros nos gusta hacer. En otros casos, este tipo de actividades con el tiempo libre o los están relacionados con nuestra sociedad. Tenemos, por ejemplo, los ciudadanos contemporáneos. No podríamos vivir sin televisión, sin deporte, sin cultura, sin la música moderna que escuchamos, sin el internet, ¿no? Y obviamente sin turismo como tal. En tercer lugar, no podemos negar que el ocio en nuestra sociedad también es consumo. Así, por ejemplo, nosotros vamos a disponer de nuestro tiempo libre para consumir o para comprar, ¿no? Poseer ciertas cosas. El tema, por ejemplo, de ir de shopping en algunos lugares, ¿no? Ir a los mercados para comprar cierto tipo de productos, o empezar a adquirir cierto tipo de líneas de consumo, ¿no? Por ejemplo, vamos adquiriendo o queriendo adquirir ciertas cosas a través de lo que vemos en ciertos medios de comunicación como el internet, la televisión, y gustamos de los juegos de azar, de ciertos deportes, por ejemplo, y obviamente el turismo también está vinculado de alguna u otra manera con lo que es el consumo. Y obviamente por las actividades de ocio no deberían ser observadas solamente como una cuestión de consumo, sino también como parte de nuestro desarrollo humano. No todo es consumo, hay un fuerte componente de desarrollo humano por detrás cuando nosotros hablamos de tiempo liberado o tiempo de ocio. Cuando hablamos de ocio humanizado podemos hablar, por ejemplo, de 4 aspectos importantes. El ocio es tomado como un juego y no una obsesión. Por un lado, el ocio es liberador, no nos obliga a que nosotros estemos descansando. El ocio no tiene un fin en sí mismo, a diferencia del trabajo. O sea, nosotros podemos disponer nuestro tiempo de ocio en varias actividades diferentes que no precisamente van a estar relacionadas con algún fin en específico. Y obviamente también es un proceso reflexivo que nos ayuda a soportar ciertos elementos relacionados con nuestra cotidianidad, con todo lo que representa, por ejemplo, las telecomunicaciones y el bombardeo de información del que estamos constantemente nosotros somos víctimas. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de consumo en el tiempo de ocio, este logra en algún momento empobrecer nuestra forma de vida. Por ejemplo, el placer, el gusto y la diversión ya no le pertenecen por un lado al hombre. Los sentidos, como los primarios de libertad y felicidad, quedan recluidos solamente al sentido de poseer. Acá, por ejemplo, mientras más crece y posee el hombre, puede cambiar el valor de su trabajo por medios de placer más poderosos, ¿no? Lo van a convertir en un consumista lúdico, y esto obviamente empobrece a la humanidad, ¿no? Y algunas de estas características es precisamente el aprovechar el tiempo de ocio, o el usar, mejor dicho, el tiempo de ocio para ciertas actividades relacionadas con el morbo, la pornografía, el tema de la violencia en la televisión y en internet. Una actividad reflexiva dentro del ocio es precisamente comprender que el ocio está muy relacionado con el turismo, y hay una crítica también hacia la actividad turística de la que no podemos nosotros quedar exentos o dejar a un lado, ¿no? Estamos hablando de lo que nosotros entendemos como turismo de masas, que por un lado está vinculado, por ejemplo, con cierto tipo de personas que orientan, por ejemplo, sus actividades de ocio en el turismo a realizar cierto tipo de actividades voyeuristas.
Voyeurismo es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ciertos lugares y en vez de interactuar y participar y tratar de comprender e interpretar de forma correcta lo que tenemos alrededor en nuestros destinos, lo que hacemos es precisamente orientarnos hacia un morbo de ver la pobreza en la que vive la gente o las catástrofes y la crisis en la que se encuentra. No debería ser, por ejemplo, entendido el turismo desde este aspecto. El turismo también responde a un cierto componente gratificante de realizar cierto tipo de actividades que nos autorrealizan como tal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas muy vinculadas con esto de la autorrealización y actividades gratificantes en turismo, y es lo que nosotros conocemos como ecoturismo, turismo vivencial o rural, y el turismo cultural también es un elemento muy importante. Es acá cuando nosotros logramos interpretar y comprender el patrimonio de forma correcta y también orientamos nuestras actividades de tiempo libre y ocio, obviamente, a promover la conservación de nuestro patrimonio en su conjunto, ¿no? Y a interactuar con las poblaciones locales. Son actividades gratas, desarrolladoras, sobre todo de lo que es el componente humano, por un lado, y no solo, por ejemplo, de aspectos psicológicos, sino también físicos. Y de esta manera hemos concluido con la primera unidad. Entonces, nos vemos en la siguiente unidad.